Pero ahora dice, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Que Dios bendiga, hermanos, esta porción de su palabra en nuestros corazones. Amén. Mira, hermano, la Biblia nos enseña que el rey Ezequías muere y en su lugar llega al trono su hijo Manasés. A la temprana edad, hermanos, de 12 años, Manasés llega al trono y comienza a reinar. Y la Biblia dice que reinó 55 años en Jerusalén. Observando, hermanos, la biografía de Ezequías como la de su hijo Manasés, parece imposible que fuesen padre e hijo. Ezequías fue un hombre recto que hizo las cosas buenas delante de la presencia del Señor, y sin embargo, hermanos, su hijo Manasés fue uno de los peores reyes que hubo en Israel. En Segunda de Reyes capítulo 21 y Segunda de Crónicas capítulo 33 podemos ver, hermanos, su biografía, su historia, y podemos ver, hermanos, los pecados que llegó a cometer este rey. Manasés participó de las mismas abominaciones de las naciones que Jehová tiempo atrás había destruido, había echado delante del pueblo de Israel. Reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había levantado. Levantó altares a Baal, hizo imágenes de Asera y adoró y rindió culto al ejército del cielo. Edificó altares en la casa de Jehová y en los dos atrios de la casa del Señor. Y ahora dice la Biblia, queridos hermanos, atención, que ofreció a sus hijos por fuego en el valle de Hinnom. Para toda aquella persona que no lo sepa, el valle de Hinnom era un lugar que estaba ubicado en el sur de Jerusalén, un lugar apartado. Y en ese lugar se llevaban a cabo rituales, prácticas satánicas al dios cananeo, el cual era Moloch, y consistía, hermanos, atención, en ese lugar había una estatua de toro, que era en forma de toro, de bronce, que estaba de pie, ponían fuego, lo calentaban, y consistía en esto, hermanos, y es que estas estatuas estaban de esta forma, con las manos abiertas, con la boca abierta, y consistía que calentaban la estatua, ponían a los niños y los brazos estaban articulados, unidos, con cadenas por detrás. Los hombres tiraban cuando ponían a los niños y literalmente, aunque suene fuerte, levantaban a los niños, se los tragaban y así sacrificaban al dios Moloch. Podemos ver, hermanos, también cómo Manasés observaba los tiempos, miraba en agüeros, consultaba divinos, encantadores, estaba entregado por completo a la adoración a los demonios. Podemos ver, queridos hermanos, cómo consultaba a los adivinos, consultaba a los hechiceros, diseñó una imagen fundida de Asera y la metió en la casa de Jehová, y allá, queridos hermanos, hizo actos inmorales, hizo extraviarse el pueblo para hacer más mal que las naciones destruidas. Manasés fue tan sanguinario que derramó tanta sangre inocente hasta llenar Jerusalén de extremo a extremo. Y ahora, atención, dice la Biblia en Segunda de Crónicas, capítulo 33, verso 6, atención, dice la Biblia, se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Qué significa la palabra exceder? La palabra exceder significa hacer algo que aventaja a todo lo que se había visto hasta entonces. Es decir, hermanos, para Manasés le era fácil pecar, era algo cotidiano, normal, y dice la Biblia que aventajaba a todos los reyes que había visto hasta entonces. De tal manera, hermanos, que podemos ver cómo Dios en muchas ocasiones envió profetas, mandó mensaje para que el pueblo, juntamente con el rey Manasés, se arrepintiese, pero no hicieron caso. De tal manera que en una ocasión un profeta profetizó y tuvo que decir: así va a hacer Dios con Jerusalén. De la misma manera que se limpia un plato y se pone boca abajo, así va a limpiar Dios Jerusalén. Toda aquella persona que escuche lo que Dios va a hacer con Jerusalén, le van a retiñir ambos oídos. Y así fue, queridos hermanos. Vinieron gente, hermanos, hombres de Persia, persas. Y dice la Biblia que cogieron al rey Manasés y se lo llevaron deportado a Babilonia. Pero se lo llevaron atado, atención, atado con cadenas y con grillos. Estudiando esto pude darme de cuenta de algo, y es que los persas, cuando conquistaban una ciudad y se llevaban cautivos a hombres, ¿sabéis cómo se los llevaban?
Biblia que estaban atados con cadenas y con grillos. Esos grillos en realidad eran argollas, ganchos, que se los ponían a los hombres literalmente en los labios. Se los ponían en los labios y tiraban de ellos como si fuesen bestias, animales. Y así fue llevado el rey Manasés a una cárcel en Babilonia. Claro, en Babilonia había perdido todas sus comodidades, los lujos, el palacio, la corona, todo. Y ahora estaba en una cárcel fría y oscura, por la noche atormentado por los demonios. Pero dice la Biblia, queridos hermanos, atención, dice, y estando en angustias, oró a Jehová, el Dios de sus padres, se humilló grandemente, dice la Biblia, y Dios lo atendió. Yo no sé ustedes, hermanos, pero este pasaje, esta historia me está dando Dios un mensaje, una lección, una enseñanza. ¿Y cuál es? Sencillamente, hermanos, los grandes resultados que trae un gran arrepentimiento. Y lo puedo ver en la historia de Manasés, hermanos. Un hombre malo, un hombre pecador, un hombre idólatra que ofrecía a sus hijos por fuego a Moloc. Un hombre, hermanos, que hizo pecar al pueblo de Israel y se excedió en hacer lo malo delante de Dios. Pero hay, hermanos, en el primer momento que abrió su corazón, en el primer momento que se humilló delante de él, dice la Biblia que Dios lo atendió. Y hoy tengo esta palabra, queridos hermanos. No sé cómo has podido venir a este lugar, no conozco tu trayectoria, pero quiero decirte que no importa el nivel de tu pecado, si vienes a Dios y abres tu corazón, Dios te atiende, Dios te perdona, Dios te limpia, en el nombre de Jesús. Amén. Por eso dice la Biblia, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvese a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios que es amplio en perdonar. Dios, hermano, está deseando que vengas a él y que arrepientas, pero tu arrepentimiento tiene que ser real y genuino. Si el pecado de Manasés fue grande también su arrepentimiento. Dice la Biblia textualmente, se humilló grandemente. Es decir, se volvía a Dios con todo su corazón. Y es que Dios sabe, hermanos, si nos arrepentimos de verdad, con dolor en el alma o no, porque Dios escudriña la mente y el corazón del hombre. Y un arrepentimiento verdadero tiene que doler, saber que has obrado mal y has pecado contra Jehová tu Dios. Ya sabéis, hermanos, que en el griego la palabra arrepentimiento es metanoia, cambio de mentalidad. ¿Sabéis cuál es el verdadero arrepentimiento? Es apartarse del pecado y vivir una nueva vida para Dios. El arrepentimiento, hermanos, es genuino, es total, cuando nos comprometemos de todo corazón, de apartarnos de nuestra vieja conducta y de tratar de vivir agradando a Dios. Escucha, Dios sabe que no vamos a ser perfectos, porque tenemos errores, caídas, tropiezos. Lo que Él busca es un corazón rendido a sus pies, que con todas sus fuerzas luche para cumplir con la palabra de Dios. Un verdadero arrepentimiento sencillamente es aborrecer lo que antes amabas, cambiar de vida. Lo puedo ver, hermanos, en un hombre de la palabra, donde la Biblia dice que era Saulo, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, circuncidado al octavo día, criado a los pies de Gamaliel, aventajaba a todos sus contemporáneos, siendo mucho más celoso de las tradiciones de sus padres. En el libro de los Hechos, en las cartas paulinas, dice la Biblia que entraba casa por casa, asolando la iglesia de Dios, perseguía a los cristianos, los torturaba, les obligaba a blasfemar. Cuando mataban, hermanos, a Esteban, dice la Biblia, yo di mi voto. Este era Saulo, de tal manera que camino hacia Damasco iba a capturar a más cristianos. Pero dice la Biblia que el Señor se le apareció, lo derribó del caballo y fue una persona totalmente cambiada, transformada. Y él mismo tiene que contar su experiencia en Filipenses y tiene que decir cuántas cosas para mí eran estimadas, valoradas, amaba, pero ahora las tengo por basura para agradar a Cristo. Y hoy tengo que recordarte que un verdadero arrepentimiento te lleva a cambiar de vida. Y eso también lo puedo ver en Jacob, queridos hermanos, usurpador, mentiroso, engañando a su padre. Pero un instante, hermanos, una noche con el ángel de Jehová, y fue un hombre totalmente cambiado y transformado. Su caminar era diferente, ya no era la misma persona después de haberse encontrado con Dios. Y hoy tengo que recordarte que lo que me hace cambiar, lo que te hace cambiar, no es venir al culto todos los días, que es bueno, no es tener 20 años de experiencia o conocer mucho la Biblia.
o ocupar un cargo, cantar bien, perdóname, pero no. Lo que te hace cambiar, lo que te transforma por dentro, lo que quita tus malos pensamientos y tu mal proceder, es un encuentro con Dios, es volverte a Dios, es humillarte a la cruz. Y yo en esta tarde públicamente confieso que necesito rendirme a sus pies. Gloria. Necesito volver a Dios. Amén. Pero escuchen, si hoy pecas y te arrepientes, pero en tu corazón está la pretensión de volver a pecar mañana, en lo mismo, donde más te gusta, perdóname, pero ese arrepentimiento no es válido. ¿Por qué? Porque hay premeditación, hay alevosía y eso Dios lo ve. Y tenemos a cristianos, hermanos, dentro de nuestras iglesias, a plan general, que se han acostumbrado a pedir perdón para calmar sus conciencias, pero que no luchan, hermano, para abstenerse, no oran, no ayunan, no leen, para estar fuertes, para vivir en el Espíritu y así poder contrarrestar y combatir los deseos que diariamente brotan del alma. ¿Y saben algo, hermanos? El arrepentimiento no es un bote de salvavidas que puedas utilizar a tu antojo después de tirarte al agua y nadar en tus pasiones las veces que has querido. El Evangelio no funciona así, hermanos. Dios se complace en perdonar y es amplio en misericordia, por supuesto, pero el perdón de Dios no se lo puede brindar a cualquiera. Mirad, hermanos, los religiosos, los carnales, no les servirá de nada que se arrepientan y vengan 40 veces al Señor y le digan: me arrepiento, te pido perdón. No les servirá de nada. ¿Por qué? Porque un verdadero arrepentimiento no es aquel que vienes delante de Dios y dices con palabras: me arrepiento. No es ese. Un verdadero arrepentimiento, como bien he dicho antes, es un cambio de mentalidad, es un estilo de vida. Antes pecaba, pero ahora le doy la espalda al pecado y me vuelvo a Dios. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y ahora dice la Biblia en Juan capítulo 8, voy muy rápido, que una mujer es sorprendida en pecado y se la llevan delante de Jesús, la rodean y le dicen: a tales mujeres hay que apedrear. ¿Tú qué dices? Jesús se arrodilla y se tira en tierra. Y le vuelven a insistir: ¿tú qué dices? Un gitanico hace años predicó: Dios me da la revelación. Esto lo digo para que se rían. Yo sé lo que escribió el Señor. ¿Y qué dijo? En todas las casas se cuecen habas. Pues escuchen, hermanos, le tientan al Señor, le dicen: ¿tú qué dices? Y ahora se levanta y dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra sobre ella. Y ahora dice la Biblia que empiezan a tirar las piedras y se empiezan a marchar. Escucha, ahora se le queda mirando Jesús a la mujer y le dice: mujer, ¿dónde están aquellos que te condenaban y te acusaban? Dice: ¿no están? Y dice: no, Señor. Y ahora le dice Jesús, dice: escucha, yo tampoco te condeno. Aquí podemos ver, hermanos, cómo Jesús la indulta, le está ofreciendo su amor, su perdón, la está restaurando, pero después de ofrecerle su amor y su perdón, le da el mandamiento y le dice: escucha, te perdono, te restauro, pero el mandamiento es este: vete y no peques más. Vete y no peques más. Y hoy, por medio de esta palabra, quiero lanzarte este mensaje de ánimo y decirte que Jesús hoy sale a tu encuentro y te ofrece perdón y restauración. Quiere limpiarte de tus pecados, pero el mandamiento sigue vigente para la iglesia de la libertad. Vete y no peques más, porque lo que no es normal, hermanos, en una naturaleza cristiana, es que pequemos y vuelva a pedir perdón. Peque y vuelva a pedir perdón, no, hermanos. Vete y no peques más, porque esta es la voluntad de Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Al paralítico de Bethesda le dijo lo mismo: ¿quieres ser sano? Le dice: sí. Y lo sana. Pero lo dice la Biblia que a los días se lo encuentra en el templo y le dice: escucha, ¿has recibido tu milagro, tu sanación? Dice: sí, Señor. Dice: escucha, no peques más, no sea que te venga algo peor. Le dice la misma palabra: no peques más. Y es que la evidencia del perdón de tus pecados es una vida santa. Por eso dice la Biblia: como aquel que os llamó es santo, sed también santos vosotros en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Por eso hoy quiero animarte, motivarte
santidad y agradar a Dios. Es cierto, hermanos, que cuando venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Dice la Biblia que viene a Cristo, nueva criatura es. Pero esto no quiere decir que nos convirtamos en personas impecables, perfectas. Ahora vengo a Cristo y me vuelvo un ángel, un querubín. No, hermanos, seguiremos teniendo errores, caídas, seguiremos equivocándonos, pero con la gran diferencia de que antes pecaba y me deleitaba en el pecado, pero ahora cuando peco me duele en el alma, me duele en el corazón, y cada día lucho para agradar a Dios y vivir en santidad. Aquí, hermanos, no hay super espirituales. Todos caemos, todos tenemos errores, y el que dice que no peque le hace a Dios mentiroso, y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todos pecamos. Pero escuchen, aunque todos pecamos, no todos reaccionamos al pecado de la misma manera. Y hoy te pregunto para reflexionar, no contestes, solamente reflexiona para usted mismo. ¿Qué ocurre cuando caes y sabes que has ofendido a Dios? ¿Cómo es tu reacción? Estoy entrando en la recta final. ¿Cómo es tu reacción cuando sabes que has ofendido a Dios? Dice la Biblia, hermanos, que Pedro le dice a Jesús: aunque todos estos te nieguen, yo no te negaré. Y le dice: antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y ahora vemos cómo llega el momento, está en el patio, se acerca a fuego extraño Pedro, y ahora vienen y le empiezan a acusar: tú eres de ellos, yo te he visto con ellos, tú hablas como ellos 3 veces. Y las 3 veces lo niega, incluso con maldición, y canta el gallo. Y ahora Pedro se siente dolido, sabe que ha pecado. Mirad, hermanos, este suceso, la negación de Pedro, aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Juan, hermanos, no da mucha información acerca de este pasaje, aunque lo nombra, no da mucha información. Mateo y Lucas, en sus evangelios, escriben y dicen: y Pedro salió del patio, dice, y lloraba amargamente. Eso dice Mateo y Lucas, lloraba amargamente. Pero es que Marcos escribe su evangelio y escribe de otra forma. Dice: saliendo del patio, dice, y pensando en esto, lloraba. Lo dice de una forma diferente. Dice: y pensando en esto, lloraba. La palabra aquí, lloraba, es una palabra que está en imperfecto y coactivo. Significa eklaigen. Esta palabra está indicando que fue una acción continuada y no solamente fue en una ocasión aislada. Es decir, para que ustedes me entiendan, cuando Pedro falló al Señor, no solamente lloró cuando salió del patio, sino que fue una acción continuada. Estuvo derramando lágrimas continuamente, con amargura, porque sabía que había fallado al Señor. De tal manera, hermanos, que cuando Jesús muere y resucita, tuvo que tener un encuentro con Él, tuvo que restaurarlo porque se sentía herido, estaba dolido porque se sentía mal, porque le había fallado. Y es que, hermanos, no hay mayor amargura, no hay mayor dolor para un verdadero cristiano que fallar amándole. Y hoy tengo que decir que doy gracias a Dios de que la Iglesia de la Libertad es como Pedro. Es verdad, hermanos, que caemos, es verdad que cometemos errores y a veces nos equivocamos, pero nos duelen las entrañas y rápidamente venimos a los pies del Señor, humillados y avergonzados, reclamando su perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Y concluyo. Dios restauró a Manasés y volvió a Jerusalén y al trono. Después de pecar, de estar en Babilonia, se arrepiente y Dios lo restaura y vuelve al trono. Pero mirad lo que hizo. Asimismo quitó los dioses ajenos y el ídolo de la casa de Jehová y todos los altares que había edificado en el monte de la casa de Jehová y en Jerusalén, y los echó fuera de la ciudad. Reparó luego el altar de Jehová y sacrificó sobre él sacrificios de ofrenda, de paz y de alabanza, y mandó a Judá que sirviesen a Jehová, Dios de Israel. Es decir, hermanos, después de que Manasés se arrepiente y vuelve al trono, Manasés quitó, derribó y cortó con todo lo que en su día le había hecho pecar y le buscó la ruina. Mostró frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ustedes se imaginan que Manasés peca, vive todo el proceso de ser deportado en la cárcel, y ahora cuando es restaurado, ustedes se imaginan que hubiera vuelto a Jerusalén y hubiera seguido jugando, coqueteando con los altares, con Baal, con Asera,
siguiendo hacer el mal. No, hermanos, mostró frutos dignos de arrepentimiento, cortó y quitó todo aquello lo que en su día le había buscado la ruina. Yo hoy con mucho amor y cariño te digo, te animo, corta, derriba todo aquello que sabes que te hace ofender a Dios. Amén. Por lo tanto, hermano, esta es la palabra que Dios ponía en mi corazón. Es una palabra sencilla, pero es lo que Dios ponía en mi corazón. Necesitamos volvernos a Dios, arrepentirnos de todo corazón. Manasés, antes de ser deportado a Babilonia, recibió palabra, profetas, y no se arrepentía por las buenas. Tuvo que ir a Babilonia a experimentar todo en la cárcel, toda la ruina que le vino encima, y ahí sí tuvo que arrepentirse. Hasta que no se vio en la cárcel y en la ruina, no se arrepintió. Y hoy te pregunto, ¿a qué estás esperando para venir a los pies del Señor y arrepentirte de tus pecados? Satanás está para optar, matar y destruir. Satanás quiere llevarte al infierno, quiere destruir tu casa y tu hogar, porque eso es lo que hace Satanás. Y el pecado por donde pasa deja su huella, deja su rúbrica. De la misma manera, escucha, que el Evangelio por donde pasa hay paz, hay restauración. Satanás en el pecado por donde pasa ennegrece, rompe, destruye. Por eso en esta tarde te animo, acércate a la cruz y acepta la sangre del Hijo de Dios en el nombre del Señor. Fuertes aplausos para Dios. No puedo más.